Como es habitual, los días jueves compartimos este momento de historias lugareñas con el historiador Héctor Iaconis. Hoy vamos a hablar un poco cómo se desarrollaba en tiempos atrás la litúrgica en la iglesia catedral. Pero creo, Héctor, el tema central es los primeros órganos que llegan a la iglesia catedral, ¿no? Por ahí pasa el tema, buen día. Buenos días, Raúl. Exactamente, el tema de hoy es un poco recorrer la historia de los primeros órganos que se utilizaron en la iglesia catedral, fundamentalmente con la finalidad de acompañar, ¿no es cierto?, la liturgia con la música. Es decir, la búsqueda de lograr que la liturgia sea acompañada, ¿no es cierto?, por la belleza de la música del órgano. Desde el origen mismo de la capilla, es decir, de la parroquia, en 1868, las celebraciones solemnes que se realizaban en el templo eran acompañadas por la música de un órgano. Ahora bien, la capilla, la primera capilla, aquella inaugurada bendecida en 1868, no poseía un órgano. El maestro Telésforo Toyo, maestro de música que organizó la primera banda en el siglo XIX, el 9 de julio, traía desde Bragado, donde él estaba radicado, un armonio, ¿no? Entonces, durante todo el siglo XIX, la totalidad del siglo XIX, la liturgia, las celebraciones solemnes, sobre todo las celebraciones de agosto, en que se celebraban las fiestas patronales de la capilla y de parroquia, eran acompañadas con un armonio que traía el maestro Toyo. ¿Cómo lo traía? Bueno, simplemente en un carruaje, en un carro, cargaba el armonio. El armonio es un instrumento musical que es más liviano en peso que un piano, ¿sí? Es accionado por un sistema de pedaleras, tiene un sistema de fuelles, un reservorio de aire. Entonces intenta imitar, ¿no es cierto?, la mayoría son de 5 octavas, e intenta imitar el sonido del órgano de tubo, ¿no? Algunos lo logran, otros por ahí no llegan, dependiendo de la capacidad técnica del armonio que se usaba. Desconocemos qué tipo de armonio tenía en el siglo XIX, en aquellos años de la década de 1870 y 1880, el maestro Toyo, ¿no? Nos hace pensar la situación de que el armonio de Toyo estaría un poco desvencijado por ahí, porque trasladarlo en carreta desde Bragado hasta acá no debía de ser algo sencillo, sobre todo en el estado de los caminos y demás. Pero bueno, él se las ingeniaba, el maestro Toyo venía, acompañaba. El maestro Toyo es un personaje muy interesante porque él era afrodescendiente, ¿sí? Y además él organizó la primera sociedad filarmónica de vecinos del 9 de julio y la primera banda en 1879. Y fue quien acompañó, como decíamos, la liturgia en los orígenes de la primera parroquia. Fue necesario, cuando en 1896 fue inaugurado el nuevo templo parroquial, es decir, con la constitución similar a la disposición de las naves internas que hoy tiene la iglesia catedral. Se conservan todavía, por ejemplo, las pilastras de las columnas que son originales, la arquería y demás, son originales de la época. En esos momentos de 1896 se pensó, y bueno, pero necesitamos un órgano de tubo, es decir, un órgano que sea importante. Pero siempre el dinero que se recaudaba era orientado, por así decirlo, a otras obras que por ahí eran necesarias, por ejemplo, comprar algún ornamento. En un momento la Sociedad Española hizo una colecta que fue utilizada para algunas obras en la terminación del edificio de la iglesia parroquial. Después obtuvieron alguna contribución de vecinos que fue, digamos, utilizada también en otras cuestiones también necesarias para la parroquia, ¿no es cierto? Pero no era posible comprar el órgano. Recién en el año 1902, el cura párroco de ese momento, que fue un cura muy dinámico, que tuvo, a pesar que tuvo poquito tiempo, el 9 de julio fue muy dinámico, el padre Benigno Álvarez, se dispuso
el propósito, se fijó el propósito de que la parroquia de 9 de julio tenga un órgano de tubo. Un órgano de tubo en esa época, en 1902, era un instrumento muy costoso. Todo un lujo. Era un lujo. Tengamos en cuenta que el órgano que tuvo 9 de julio era un órgano de 3 cuerpos, estaba ubicado en el coro, es decir, en la parte, si nosotros ingresamos a la iglesia, hablándolo de manera simple, nos damos vuelta, cuando llegamos al altar nos damos vuelta y vemos el coro, ¿sí? Arriba, ¿no? Bueno, ahí en el coro estaba el órgano, como decimos, de 3 cuerpos. Cada uno de los cuerpos estaba formado por 5 tubos, es decir, un órgano de 15 tubos y de, bueno, una muy buena constitución. Había sido adquirido, Álvarez inició, el padre Álvarez, las tratativas en junio de 1902, como decimos, y logró que la casa Brecher le venda este órgano que respondía a las condiciones, tanto acústicas como demás detalles que el sacerdote quería para la parroquia de 9 de julio. El monto, lo que costó el órgano, fue 3.500 pesos, ¿no? Tengamos en cuenta que no eran 3.500 pesos de hoy, ¿no? Estamos hablando de otros valores. Y el padre Álvarez lo bendijo precisamente en las fiestas patronales de ese año, de 1902. ¿Sí? El 4 de agosto de 1902 fue bendecido el órgano. El maestro Sacheri, un organista conocido en la zona, fue quien brindó el primer concierto, que estuvo acompañado de música sacra, lógicamente, acompañando la liturgia, por otros músicos que acompañaron con violín y otros instrumentos, en ese contexto celebrativo en que 9 de julio tenía por primera vez un órgano de tubo en su parroquia. La constitución de los órganos de tubo y demás es algo que verdaderamente es apasionante y merece ser estudiada, analizada. No es en este momento porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, 9 de julio tuvo un órgano que fue excelente y que actualmente, bueno, se conserva uno de los cuerpos, que estuvo hasta el año 2016 en el museo y que luego fue trasladado a dependencias de la iglesia catedral. Porque el órgano en 1965 ya no estaba en uso y fue quitado de la parroquia. Una parte se le vendió al maestro Mateo Podestá, decimos maestro porque era un ebanista de renombre, ¿no? Carpintero, pero en realidad era más que carpintero, era luthier, era ebanista, una persona muy interesante también, que en alguna oportunidad nos referiremos a su personalidad. Bueno, él era luthier, fabricaba guitarra, entonces la madera del órgano le sirvió a él, ¿no es cierto?, para sus trabajos, en desmedro de la posibilidad que hubiera sido haber conservado el órgano intacto, ¿no es cierto?, con su teclado, con los componentes que formaban el resto de las partes, componentes del órgano. Bien, en 1961, Monseñor Agustín Herrera, primer obispo del 9 de julio en Norteamérica, adquirió un órgano eléctrico, ¿sí? Un Hammond. El sistema Hammond de los órganos fue un sistema muy innovador porque precisamente lleva el nombre Hammond de quien lo diseñó, ¿sí? Es decir, ¿por qué innovador? Porque permitió que funcionara con energía eléctrica, que ya no fuera necesario un gran espacio para disponerlo, y a diferencia del armonio, que necesita ser accionado por los pedales para mantener permanentemente la circulación de aire por el instrumento, esto era eléctrico. Entonces facilitaba notablemente al ejecutante la posibilidad de lograr buenas ejecuciones. Precisamente encargó a un concertista alemán que viniera 9 de julio, un concertista muy famoso, y el 30 de septiembre del año 1961 fue bendecido e inaugurado este órgano, que fue, podemos decir, el primer órgano eléctrico que tiene con el modelo Hammond la iglesia de 9 de julio. Fue muy innovador porque, digamos, logró el cometido de renovar con esta nueva tecnología. Esos años, recordemos que la década de 1960 fue toda una renovación, si bien no se había dado todavía la etapa conciliar que va a renovar la liturgia, va a transformar la liturgia y va a hacer que otros instrumentos
tales como la guitarra, más tarde los teclados, luego también incluso otros instrumentos, acompañen la celebración litúrgica en las iglesias católicas. Era innovador contar con este tipo de órgano, ¿no es cierto? Porque era el auge, un acontecimiento en la zona. Fue todo un acontecimiento. Precisamente la inauguración de este órgano marcaba también una forma de despedida de Monseñor Herrera, porque él se estaba despidiendo del 9 de julio y fue, podemos decir, la incorporación de este órgano, la edición de este órgano, la última obra de él. Y precisamente él estaba desarrollando la obra del Colegio Marianista San Agustín. El primer concierto que se dio en la iglesia catedral, tocado con este órgano que adquirió Monseñor Herrera, fue a beneficio del Colegio San Agustín, que estaba en proyecto, claro, que fue, podemos decir, la gran obra del corazón de Monseñor Herrera. Monseñor Herrera, primer obispo del 9 de julio, soñaba con un colegio católico, confesional, el 9 de julio para varones o mixto después, y bueno, no lo vio materializado siendo obispo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo había iniciado. Cuando él se va en 1961, estaba ya en marcha el colegio. Había incluso él colocado la piedra fundamental. Y este primer concierto con el órgano Hammond lo dio él, digamos, lo desarrolló a beneficio del Colegio San Agustín en formación. Y el programa, bueno, estuvo desarrollado con algunas obras de música clásica de la época para órgano. Y bueno, fue, como usted dice, Raúl, un gran acontecimiento para la feligresía, porque habían pasado de aquel órgano de tuberías que mencionábamos a un modelo Hammond que era el furor en los años 60. Bueno, rica historia lugareña de tantos acontecimientos que ha tenido la iglesia catedral, ¿no? Efectivamente, la iglesia catedral es el primer templo cristiano en 9 de julio. Sabemos que hay templos de otras confesiones religiosas, pero es el primer templo cristiano. Y además, independientemente de lo que significa para los católicos, nuestra iglesia catedral tiene una gran riqueza y alberga un patrimonio cultural e histórico muy rico, ¿no es cierto? Desde las campanas que están en la torre, sobre la cual hemos hablado en alguna oportunidad, el reloj, que también tiene, y después el patrimonio histórico, del cual parte hoy es compartido con el santuario diocesano de Nuestra Señora de Fátima, que conserva parte de la riqueza de nuestra iglesia. Por ejemplo, parte de la imaginería que formó el retablo original de nuestra iglesia catedral y que hoy se encuentra en el santuario diocesano de Nuestra Señora de Fátima. Y recientemente se recuperó, gracias a las gestiones del actual cura párroco, el padre Guillermo Gómez, conjuntamente con el obispo diocesano, con Monseñor Ariel, la pila bautismal original, donde fueron bautizados todos los nuevejulienses nacidos antes de 1965. Ahí, en esa pila bautismal que está hoy en el altar de nuestra catedral, fue bautizado el cardenal Pironio, fueron bautizados nuestros padres, nuestros abuelos. Entre 1896 y 1965, tal vez un poquito más, porque en realidad sí, digamos 1965, porque es cuando se hace la reforma y se traslada la pila original a Fátima, ¿no es cierto? Y luego se devolvió actualmente a la catedral. Digamos, ahí se consuma un poco también parte de la historia de nuestra comunidad. Es el lugar donde recibieron el bautismo, el llamado a formar parte de la iglesia, como bautizados, los hijos del 9 de julio. Un gusto, Héctor, haber compartido esta jornada de jueves, linda historia lugareña, recordando los primeros órganos del 9 de julio y de catedral. Nos reencontramos el jueves que viene. Con muchísimo gusto, como siempre. Héctor Iaconis, en la mañana de FM Arco Iris. La pausa, ya volvemos.